Hola chicos, en este video vamos a ver las unidades de volumen y capacidad. Pero antes de eso le voy a hacer un gran agradecimiento a Anabela, que me hizo un regalo espectacular para filmar, un trípode, todo para la cámara, porque esto ya está tomando, ya parece un estudio de grabación profesional impresionante. Y ahora después les muestro mi director de escena, que está atrás de cámara. Acá está el señor Martínez, que es el director de detrás de cámara y hace que todo esto sea posible. Saludos a la gente. Así que espectacular y gracias por el regalo y un saludo para toda la familia Loarenga que me siguen, vi ahí que me siguen, así que ya me estoy volviendo súper famoso. ¡Yay! Bien, también le mando un saludo al perro del vecino que nos va a deleitar con algunos ladridos que se van a escuchar de fondo. Pero bueno, le mandamos un saludo y gracias por eso que nos alegra todas las siestas y todos los días. Bien, vamos a definir qué es un volumen o capacidad. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en tres dimensiones, que las podemos definir como altura, el ancho y la profundidad. Cualquier objeto que podamos manipular tiene un volumen. Y la capacidad se utiliza mayormente para los recipientes que contienen algún líquido o algún gas, como vamos a ver en algunos ejemplos. La unidad básica del volumen es el metro cúbico y la unidad básica de la capacidad es el litro. Después vamos a ver qué relación existe entre ellos, pero sepan que los dos sistemas se refieren a lo mismo, que es digamos, el espacio que ocupa algo tridimensional. Acá les muestro algunos ejemplos de volumen. Bueno, acá tenemos un metro cúbico y fíjense que también tenemos un decímetro cúbico, el cual entra 10.000 veces dentro del metro cúbico. Acá para que tengan una idea de cuánto vendría a ser un metro cúbico al lado de una persona, más o menos para que tengan la proporción. Y algunos ejemplos que vemos en nuestras casas. Por ejemplo, esta pava eléctrica, fíjense, tiene dividido su capacidad en mililitros y litros. Después tenemos un aerosol, fíjense que el volumen está en centímetros cúbicos. También tenemos un aceite, el cual su capacidad está medida en litros, 1,5 litros. También tenemos otro aerosol en centímetros cúbicos. Son cosas que fui encontrando en la casa. Acá tenemos un alcohol en gel, tan famoso por estos días que lo andamos usando. Y su volumen está en mililitros, 500 mililitros. Estas son bolsas de arena que pueden ver en algunas obras en construcción. La arena se vende en estas bolsas que suelen tener 1 metro cúbico de arena. Otro ejemplo son las probetas que ven en el laboratorio. Fíjense que están graduadas y tienen una rayita cada 1 mililitro. Algunas tienen cada 5 mililitros, otras cada 10, dependiendo del tamaño de esa probeta. Bueno, acá yo tengo dibujado un cubo que tiene, vamos a decir, cada arista, que es la unión de dos caras de ese cubo, va a tener 1 metro. Por lo tanto, va a tener 1 metro de altura, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad. Si el cubo tiene esas medidas, su volumen va a ser 1 metro cúbico. ¿De dónde saco eso? Cuando yo quiero calcular el volumen de esta figura, en este caso, lo que tengo que hacer es multiplicar 3 de sus aristas que concurran a un vértice. Esto es un vértice y las 3 aristas que concurren vendrían a ser de 1 metro cada una. Entonces tenemos, en este caso, 1 metro por 1 metro por 1 metro.
Como resultado, 1 por 1 por 1 es 1 y metro por metro por metro, metro cúbico. Bien, ¿qué pasa si a este cubo yo, en vez de expresarlo en metros, lo expreso en decímetros, como habíamos hecho en las unidades de superficie? Voy a tener que esta longitud es 10 decímetros, acá también 10 decímetros y acá también 10 decímetros. Entonces volvemos a calcular el volumen del mismo cubo. Y vamos a tener que 10 decímetros por 10 decímetros por 10 decímetros. Bueno, ahí se me juntó un poquito. El resultado de 10 por 10 por 10 es 1000 decímetros cúbicos. Entonces acá vemos la relación que hay entre un metro cúbico y decímetro cúbico. Un metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Y ahora, si expreso estas longitudes en centímetros, voy a tener lo siguiente. 100 centímetros, 100 centímetros y 100 centímetros acá. Bueno, como ya se imaginarán, el volumen ahora va a ser 100 por 100 por 100. Esto me da 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y si voy a milímetros, lo podemos poner acá. 1000 milímetros, 1000 milímetros y 1000. Disculpen que acá se me encimó un poco. El volumen ahora va a ser 1000 por 1000 por 1000. Y ahora vamos a tener de resultado mil millones. Entonces, un metro cúbico equivale a 1000 millones de milímetros cúbicos. Como estamos viendo que se nos va a complicar el tema de los ceros, también les voy a poner un video que les explica cómo escribir estos números que tienen muchas cifras en algo que se llama notación científica, que nos va a permitir escribir números muy grandes mucho más, en un espacio mucho más corto. Lo mismo cuando un número tiene muchos decimales o es muy pequeño y tiene, por ejemplo, 0,000003, yo lo puedo escribir en una forma mucho más acotada y eso se llama notación científica, que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, acá tenemos nuestro cuadro que siempre hacemos para comparar las unidades y fíjense que tenemos nuestra unidad base, que es el metro cúbico, y arriba tenemos los múltiplos y abajo los submúltiplos. Entonces fíjense cómo va creciendo la equivalencia. Un decámetro cúbico son 1000 metros cúbicos, un hectómetro cúbico son 1.000.000 de metros cúbicos y un kilómetro cúbico son 1000 millones de metros cúbicos. Estas unidades raramente las van a ver que se utilizan porque son volúmenes extremadamente grandes. Y abajo los submúltiplos, fíjense que un decímetro cúbico es 0,001 metros cúbicos. Esto que les puse acá entre paréntesis
es lo que yo les había comentado, que es la notación científica. Fíjense cómo escribimos de una forma más sencilla este número. ¿De dónde sale? De dividir 1 entre 1000. Después tenemos el centímetro cúbico, que es 1.000.000 de veces más chico que el metro cúbico, es 0,0005 ceros y un 1. Fíjense en la notación científica acá entre paréntesis, es mucho más conveniente. ¿Y de dónde sale eso? De hacer 1 dividido 1.000.000. Y el milímetro cúbico, que es una unidad tan pequeña que tampoco se usa mucho, es 1 dividido 1.000.000.000, porque 1.000.000.000 de milímetros cúbicos entran dentro del metro cúbico. Y fíjense que el número que nos da es 9 ceros después de la coma y un 1, 8, y la notación científica es mucho más conveniente. ¿De dónde sale este número? De hacer 1 dividido 1.000.000.000. Bien, para medir capacidad tenemos el litro y sus submúltiplos y múltiplos también. Hay una equivalencia entre unidades de capacidad y de volumen. Como vemos acá, un litro equivale a un decímetro cúbico y un mililitro equivale a un centímetro cúbico. ¿Qué es lo que pasa acá que vamos a ver graficado de otra forma para que lo entiendan? De litro a mililitro hay, como comúnmente se dice, 3 lugares. Y de decímetro cúbico a centímetro cúbico hay un solo lugar. Entonces quiere decir que la división entre litros y mililitros es más chica que entre decímetro y centímetro cúbico. Para graficar eso vamos a escribir las dos escalas, una arriba de la otra, y vamos a compararlas. Acá tenemos las unidades de volumen arriba y las unidades de capacidad. Fíjense, cada vez que yo me muevo hacia una unidad más chica, voy a tener que multiplicar en este caso por 1000. En las unidades de capacidad, cada vez que me muevo, solamente multiplico por 10, como hacíamos en las unidades de longitud y masa. Pero fíjense algo acá. Un litro equivale a un decímetro cúbico. Y un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Entonces, acá me muevo un lugar, pero en las unidades de capacidad me tengo que mover 3 lugares. Por eso es que si yo quiero transformar, por ejemplo, de decímetro cúbico a centímetro cúbico, tengo que multiplicar por 1000. En cambio, si quiero transformar de litro a mililitro, también voy a tener que multiplicar por 1000, pero en este caso porque me muevo 3 lugares. Esa es la diferencia entre las dos escalas. Y las unidades más grandes, si me muevo hacia una unidad más grande, tengo que dividir. Y en el caso de las unidades de volumen, tengo que dividir por 1000. Y en el caso de las unidades de capacidad, dividir por 10. Tengan en cuenta esto porque no es lo mismo hacer transformaciones de volumen que hacer transformaciones de capacidad, evidentemente. Bien, acá tenemos un ejemplo de transformación, por ejemplo, de decímetro cúbico a milímetro cúbico. Quiero transformar 43 decímetros cúbicos a milímetros cúbicos, entonces voy de este lugar, acá son 2 lugares. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 2 veces por 1000, lo que es lo mismo que multiplicar por 1.000.000. 43 por 1.000.000 da 43 millones de milímetros cúbicos. Acá vemos otro ejemplo de transformación, en este caso a una unidad más grande. Por ejemplo, 250 metros cúbicos lo transformamos a decámetro cúbico. ¿Qué tenemos que hacer? Movemos un lugar, o sea que dividimos por 1000. Hacemos 250 dividido 1000, me da 0,25 decámetros cúbicos. Bueno, por último vamos a hacer el cálculo del
el volumen de algunos cuerpos. En este caso tenemos un cilindro. En un cilindro, para calcular su volumen, necesitamos conocer la altura, que en este caso la designamos con h, y el radio de la circunferencia de la tapa o del fondo, que en este caso es r y es 20 centímetros. Bueno, el volumen se calcula así, es pi por el radio al cuadrado por la altura. Recuerden que la altura y el radio son longitudes. Para después reemplazarlas acá, tienen que estar en la misma unidad. Fíjense que acá el radio está en centímetros y la altura está en metros. Entonces tenemos que elegir una de las dos, o hacemos todo en metros o hacemos todo en centímetros. Vamos a elegir en centímetros, por ejemplo. Entonces, si yo quiero calcular el volumen, tengo que transformar la altura a centímetros, que en este caso va a ser 0,7 de metros a centímetros. En longitud hay dos lugares, entonces lo tengo que multiplicar por 100. Entonces va a ser 0,7 por 100, me da 70 centímetros. Entonces ahora tenemos la altura en centímetros y el radio también. Nos vamos a la fórmula y reemplazamos los valores. Acuérdense que pi vale 3,14, entonces nuestro volumen va a ser 3,14 por el radio, 20 centímetros, elevado al cuadrado. Recuerden que elevado al cuadrado es elevar el número y también la unidad, por eso ponemos paréntesis así, por la altura, que vamos a ponerla en centímetros, 70 centímetros. Bueno, si yo hago el cálculo, pongan pausa, acuérdense de hacer con la calculadora ustedes para comprobar que yo no me equivoco, da 87.920. 87.920 y va a ser centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque hacemos centímetro al cuadrado por centímetro, me da centímetros cúbicos. Si todo está en centímetros en esta ecuación, el resultado va a estar en centímetros cúbicos. Entonces el volumen de este cilindro, que es todo lo que rellena, digamos, a esta figura, a este cuerpo, son 87.920 centímetros cúbicos. Para tener más idea de qué es eso, podemos pasarlo a litros, para tener más una idea mental de qué espacio ocuparía este cilindro, que obviamente no está a escala. Para pasarlo a litros, acuérdense que yo les había dicho que un litro, vamos a poner acá, equivale a un decímetro cúbico. Entonces, si yo quiero saber cuántos litros tengo acá, lo que puedo hacer es transformar este volumen a decímetro cúbico y ese valor va a ser la cantidad de litros. Entonces, si yo transformo, acá estamos en unidades de volumen. Entonces, para transformar de centímetro cúbico a decímetro cúbico, voy a tener que dividir por 1000. Entonces, nuestro volumen ahora va a ser 87.920 dividido 1000, me va a dar 87,92 decímetros cúbicos. Bien, y ese es el mismo valor que tiene su capacidad en litros. La capacidad del cilindro es igual a 87,92 litros. Los dos son lo mismo. Bien, vamos con otro ejemplo, como por ejemplo esta figura que se denomina paralelepípedo. Si no me creen, búsquenlo, se llama así. Para calcular el volumen de este cuerpo, necesitamos multiplicar
la altura por el ancho por la profundidad. Multiplicar estas tres medidas, que son las que concurren en un vértice, acuérdense. Para ello vamos a necesitar también que las tres longitudes estén en la misma unidad. Acá tenemos 83 milímetros, 35 centímetros y 0,05 metros. Entonces son tres unidades distintas. Por lo tanto, antes de hacer el cálculo del volumen, hacemos la transformación. Vamos a pasar todo a centímetros. Entonces, 83 milímetros lo pasamos a centímetros. Para hacer eso, 83 está a un lugar del centímetro, en longitud, acuérdense. Entonces vamos a tener que dividir por 10. Esto va a ser igual a 8,3 centímetros. Después tenemos 35 centímetros, no hay que transformar, y transformamos 0,05 metros a centímetros. Entonces vamos a hacer 0,05 metros a centímetros. Para ello vamos a tener que multiplicar en este caso por 100. 0,05 por 100, que me va a dar en este caso 0,5. No, perdón. Que me va a dar en este caso 5 centímetros. Ahora sí, podemos calcular el volumen. El volumen lo vamos a calcular multiplicando la altura por el ancho por la profundidad. Entonces, nuestro volumen va a ser 8,3 centímetros por 35 centímetros por 5 centímetros. El resultado final del volumen es 1245 centímetros cúbicos. Y acá tenemos el volumen de este cuerpo. Por ejemplo, para calcular el volumen es el volumen de una esfera. En una esfera nosotros tenemos que conocer el valor del radio, que es la distancia desde su centro hasta su capa exterior, digamos. En este caso tenemos una esfera de radio igual a 30 centímetros. La fórmula para calcular el volumen es 4 tercios multiplicado por pi y multiplicado por el radio al cubo. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar el radio acá y vamos a obtener el valor del volumen. Recuerden que el radio también es una longitud, y si necesitáramos cambiar de unidad, por ejemplo, necesitáramos en metros cúbicos el volumen o en decímetro cúbico, lo que tenemos que hacer es cambiar el radio de centímetros a metros o a decímetros. Entonces, como acá estamos haciendo un ejemplo al azar, vamos a hacerlo en centímetros cúbicos nomás. Entonces, el volumen va a ser 4 tercios por 3,14 por 30 centímetros al cubo. Bien, háganlo con la calculadora y van a ver que les va a dar un volumen grande. A ver, da 113.040 centímetros cúbicos. Acá el resultado va a estar en centímetros cúbicos porque acá el radio está en centímetros, elevado al cubo, entonces por eso es esta unidad. Y este es el volumen de la esfera.